El rayo verde, capítulo 9. Opiniones de la señora Bess. El regreso a Oban se realizó en silencio. Miss Campbell no hablaba. Los hermanos Melville tampoco se atrevían a hacerlo. Sin embargo, ellos no tenían la culpa de que aquella malhadada nubecilla hubiera aparecido justo a tiempo para absorber el último rayo de sol. Pero no había que desesperar. La buena temporada aún se prolongaría durante más de 6 semanas. Si en todo el transcurso del otoño no se presentaba un solo día a propósito para observar el horizonte sin brumas, habría que confesar que estaban perseguidos por la desgracia. Una hermosa tarde perdida. El barómetro no parecía estar dispuesto a prometer otra semejante, al menos en algún tiempo. Durante la noche, la caprichosa aguja del aneroide se volvió muy despacio hacia el variable. Lo que para todo el mundo era buen tiempo todavía no agradaba a Miss Campbell. Al día siguiente, 8 de agosto, algunos cálidos vapores tamizaban los rayos solares. La brisa del mediodía no tuvo bastante fuerza para disiparlos, y por la tarde se tiñó el cielo con una viva coloración. Todos los tonos fundidos desde el amarillo cromo hasta el azul ultramar convirtieron el horizonte en una deslumbradora paleta de colorista. Bajo el velo algodonado de ligeras nubes, la puesta del sol iluminó el último término de la costa con todos los rayos del espectro, menos el que la romántica y supersticiosa Miss Campbell deseaba ver. Lo mismo sucedió al otro día y al otro. La carreta siguió enganchada en la cochera de la fonda. ¿Para qué ir en busca de una observación que el estado del cielo hacía imposible? Las alturas de la isla Seil no podían ser más favorecidas que las playas de Oban, y lo mejor sería no exponerse a una contrariedad. Miss Campbell no manifestaba todo su mal humor, pues su educación no se lo permitía, pero al llegar la noche se encerraba en su aposento, recriminando a aquel sol tan poco complaciente. Entonces descansaba de sus largos paseos y soñaba despierta. ¿Con qué? ¿Con aquella leyenda relativa al rayo verde? ¿Necesitaba descubrirlo para ver claro en su corazón? En el suyo acaso no, pero ¿y en el de los otros? Aquel día, Elena, acompañada de la señora Bess, estuvo paseando sus fracasos por las ruinas del Dunolly Castle. En aquel sitio y desde el pie del antiguo muro tapizado de yedra se descubría el admirable panorama que formaban la escotadura de la bahía de Oban, las salvajes perspectivas de Herrera, los islotes desparramados en el mar de las Hébridas y aquella gran isla de Mull, cuyas rocas occidentales reciben los primeros asaltos de las tempestades procedentes del Atlántico. Miss Campbell contemplaba entonces la admirable perspectiva desarrollada ante sus ojos, pero ¿la veía? ¿No se obstinaba algún recuerdo en distraerla?
Si esto sucedía, puede asegurarse que evocaba a su memoria la imagen de Aristóbulo Ursiclos. Si aquel joven pedante hubiera oído aquel día las sinceras opiniones emitidas por la señora Bess, no habría quedado contento. No me gusta, repetía. No me gusta. Solo piensa en agradarse a sí mismo. Bonito papel haría en la quinta de Helensburgh. Que me lleve el diablo si no pertenece a la saga de los egoístas. No comprendo por qué han pensado los hermanos Melville que algún día pueda ser sobrino suyo. Partridge no puede aguantarle, y Partridge es una persona seria. Pero veamos, Miss Campbell, ¿acaso le agrada? ¿De quién hablas?, preguntó la joven, que no había oído las opiniones de la señora Bess. De ese en quien no debe pensar, aun cuando no sea más que por el honor de la saga. Pero ¿en quién crees tú que no debo yo pensar? ¿En quién ha de ser? En ese Aristóbulus, que haría muy bien trasladándose al otro lado del Tweed para saber si se ha visto jamás algún individuo de la familia Campbell ir en busca de un Ursiclos. La señora Bess no se mordía nunca la lengua, pero era preciso que estuviese muy irritada para contradecir a sus amos, aunque fuera en provecho de su señorita. En realidad sabía que Elena mostraba por su pretendiente algo más que indiferencia, pero no se figuraba que aquella indiferencia encerrase un sentimiento más vivo respecto de otro. Por ello, la señora Bess pudo abrigar alguna sospecha cuando Miss Campbell la preguntó si había visto en Oban a aquel joven tan oportunamente salvado por el Gran Goring. No, Miss Campbell, respondió la señora Bess. Ha debido marcharse enseguida. Partridge dice que le ha visto. ¿Cuándo? Ayer en el camino de Dalmally. Iba con un morral a la espalda, como un artista. Ah, ese joven es muy imprudente. Lo que hizo en el Corryvreckan, dejándose arrastrar por la corriente, es de mal agüero para el porvenir. No siempre habrá un buque dispuesto para acudir en su auxilio, y el día menos pensado le ocurrirá alguna desgracia. ¿Crees eso, Bess? Aunque ha sido imprudente, también ha sido valeroso, y en aquel peligro conservó su sangre fría. Sin duda, pero no es menos cierto, Miss Campbell, repuso la señora Bess, que si ese joven hubiera sabido que el capitán accedió a prestarle ayuda por los ruegos de usted, ya se habría presentado a manifestarle su gratitud. ¿Su gratitud?, dijo Miss Campbell. ¿Y por qué? Yo no he hecho por él más de lo que hubiese hecho por cualquier otro y lo que cualquier otro habría hecho en mi lugar. ¿Le conocería si le viera?, preguntó la señora Bess, mirando a la joven con fijeza. Sí, contestó Miss Campbell, francamente, y confieso que su elegante aspecto, el dominio sobre sí mismo que demostró al aparecer en el puente tan tranquilo como si no hubiera estado a punto de morir, y las afectuosas palabras que dirigió a su anciano compañero, abrazándole contra su pecho, me han impresionado vivamente. No puedo decir a quién se parece, replicó la digna ama de llaves, pero seguro que no tiene la menor semejanza con ese Aristóbulos Ursiclos. Miss Campbell se sonrió sin decir una palabra. Se levantó, estuvo un rato de pie, inmóvil, mirando por última vez las lejanas alturas de la isla de Mull,
y luego, seguida de la señora Bess, volvió a bajar por el árido sendero que conduce al camino de Oban. Aquella tarde se ocultó el sol detrás de una nube de polvo luminoso, ligera como una gasa, y su último rayo quedó absorbido en las bromas del crepúsculo. Miss Campbell volvió a la fonda. Apenas probó la comida preparada para ella por sus tíos y después de pasear un momento por la playa se encerró en sus habitaciones. Capítulo 10. Una partida de croquet. Los hermanos Melville empezaban a impacientarse y ya no contaban los días sino las horas. Veían que las cosas no marchaban a su gusto. El visible fastidio de su sobrina, aquella necesidad que sentía de estar sola, el frío recibimiento que otorgaba siempre al sabio Ursiclos, el cual se preocupaba menos que ellos mismos, hacían poco agradable la estancia en Oban. No sabían qué inventar a fin de romper tan pesada monotonía. Inútilmente acechaban las más leves variaciones atmosféricas, creyendo que una vez realizados los deseos de Miss Campbell, se tornarían más tratable para sus tíos por lo menos. Hacía 2 días que Elena, absorta como nunca en sus meditaciones, se olvidaba de darles por la mañana aquel beso que les comunicaba el buen humor para el resto del día. Entretanto, el barómetro insensible a las recriminaciones de los 2 tíos no se resolvía a pronosticar una cercana modificación del tiempo. 10 veces al día daban un golpecito seco en el aparato para determinar una oscilación de la aguja. Pero la aguja no variaba ni una línea. ¡Oh, estos barómetros! Sin embargo, los hermanos Melville concibieron una idea. Después de almorzar el día 11 de agosto, imaginaron proponer a Miss Campbell una partida de croquet, con objeto de distraerla si fuese posible, y aunque Aristóbulus Ursiclos debía acompañarlos, Elena no se negó, deseosa de agradar a sus tíos. Conviene advertir que el hermano Sam y el hermano Sib se jactaban de ser grandes expertos en aquel juego tan predilecto por la alta sociedad del Reino Unido, y que no es sino el antiguo mallo convenientemente apropiado para los gustos de la juventud del bello sexo. En Oban había varios terrenos dispuestos para las maniobras del croquet. Generalmente sucede que en la mayor parte de las poblaciones de baños existe un emplazamiento mal o bien nivelado, sea pradera o sea playa, lo cual no prueba tanto la exigencia de los jugadores como su indiferencia o su falta de celo por aquella noble distracción. Pero en Oban había eras no arenosas sino tapizadas de mullido césped, los llamados croquet grounds, humedecidas todas las tardes por medio de bombas de riego, apisonadas por las mañanas con rodillos de piedra y suaves como el terciopelo pasado por un laminador. Pequeños trozos de piedra de forma cúbica al ras del suelo servían para fijar los piquetes y los arcos. Además, una pequeña zanja de algunas pulgadas de profundidad limitaba cada emplazamiento, rodeando los 1200 pies cuadrados necesarios para las operaciones de los jugadores.
¿Cuántas veces los hermanos Melville habían mirado con envidia a los jóvenes y a las señoritas que maniobraban en aquellos terrenos escogidos? Por esta causa enloquecieron de alegría al conocer la respuesta afirmativa que dio Miss Campbell a su invitación. Ya podrían distraerla mientras se entregaban a su juego favorito, en medio de espectadores que no faltarían allí, como no faltaban en Hellswood. Vanidosos, Aristóbulo Ursiclos se fue avisado, consintió en suspender sus trabajos y a la hora de la cita se encontraban en el teatro de la lucha. Tenía la pretensión de ser un gran jugador de croquet, cuyos secretos conocía teórica y prácticamente, y de jugar como sabio, como geómetra, como físico, como matemático, en una palabra, por A más B. Lo que no le gustaba a Miss Campbell era que iba a tener por obligado compañero al joven pedante. No podía ser de otra manera. ¿Cómo había de causar a sus dos tíos el sentimiento de separarles en la partida, de oponerles entre sí, a ellos tan unidos con el corazón y con el pensamiento, con el cuerpo y con el alma, a ellos que siempre jugaban juntos? No, jamás lo hubiera consentido. Miss Campbell le dijo de pronto a Aristóbulo Ursiclos: «Estoy muy contento de tenerla como compañera y si me permite que le explique la causa determinante de los golpes». «Señor Ursiclos», repuso Elena, llevándole aparte, «es preciso dejar que ganen mis tíos». ¿Que ganen? Sí, sin que ellos se den cuenta. Pero Miss Campbell, se entristecerían si perdieran. Sin embargo, permítame, respondió Aristóbulo Ursiclos, el juego del croquet me es muy conocido geométricamente. He calculado la combinación de las líneas, el valor de las curvas y creo justificado el tener algunas pretensiones. Yo no tengo otra pretensión, repuso Miss Campbell, sino la de agradar a nuestros adversarios. Además, le prevengo que son grandes jugadores de croquet y no creo que toda su ciencia pueda luchar contra su habilidad. Veremos, murmuró Aristóbulo Ursiclos, que por ninguna consideración se hubiera dejado vencer voluntariamente, aunque fuese para complacer a Miss Campbell. Mientras esto sucedía, un criado de Croquet Ground llevó la caja que contenía los piquetes, las marcas, los arcos, las bolas y los mazos. Los arcos, que eran 9, fueron colocados en figura de rombo y fijos en las basas de piedra, y en los extremos de aquel se elevaron los piquetes. «¡A sortear!», dijo el hermano Sam. Se echaron las marcas en un sombrero y cada jugador sacó una. La suerte designó los colores siguientes para el orden de la partida: una bola y un mazo blanco al hermano Sam, una bola y un mazo rojo a Ursiclos, una bola y un mazo amarillo al hermano Sip y una bola y un mazo verde a Miss Campbell. «Esperando el rayo del mismo color», dijo la joven. «Buena señal». El hermano Sam debía empezar y empezó después de cambiar una buena toma de rapé con su compañero. Había que verle con el cuerpo ni muy recto ni muy inclinado, la cabeza medio torcida para dar a la bola en el sitio justo, colocadas las manos una cerca de la otra en el mango del mazo, la izquierda debajo, la derecha encima, las piernas fuertemente apoyadas en el suelo, las rodillas un tanto dobladas para contrabalancear el impulso del golpe.
el pie izquierdo enfrente de la bola y el derecho un poco echado hacia atrás. Era el tipo más perfecto de gentleman crocketer. Entonces el hermano Sam levantó su mazo haciéndole describir lentamente un semicírculo. Luego golpeó a la bola, situada a 18 pulgadas del foc o piquete de partida, sin necesidad de usar del derecho que le correspondía de repetir 3 veces aquella primera operación. La bola, lanzada con suma destreza, pasó por debajo del primer arco, después por debajo del segundo. Otro golpe la obligó a franquear el tercero y solamente a la entrada del cuarto tomó demasiado hierro y se detuvo. El principio era magnífico y un murmullo muy lisonjero para el tirador circuló entre los espectadores que se hallaban al otro lado de la zanja. Correspondió tirar a Aristóbulos Ursiclos, pero este fue menos afortunado. Por torpeza o por desgracia, tuvo que empezar 3 veces para que la bola pasase por el primer arco, y erró el segundo. Es probable, hizo observar a Miss Campbell, que esa bola no esté perfectamente calibrada. En tal caso, el centro de gravedad colocado en un punto excéntrico hace que se desvíe de su curso. «Le toca a usted, tío Sip», dijo Miss Campbell, sin oír una palabra de aquella explicación científica. El hermano Sip estuvo a la misma altura que el hermano Sam. Su bola pasó 2 arcos y se detuvo cerca de la bola de Aristóbulos Ursiclos, que le sirvió para salvar el tercero después de haber chocado con ella. Después tropezó con el joven sabio, cuyo rostro parecía decir: «Nosotros lo haremos mejor». Por último, habiéndose juntado las 2 bolas, puso el pie sobre la suya y le aplicó un vigoroso golpe con el mazo, enviándola a 60 pasos más allá de la zanja divisoria. Aristóbulos Ursiclos tuvo que correr detrás de su bola, pero lo hizo lentamente, reflexionando como un general que medita el plan de la batalla. Miss Campbell tomó la bola verde y pasó sin trabajo los 2 arcos primeros. Continuó la partida en condiciones muy ventajosas para los hermanos Melville, que no se cansaban de golpear con las suyas las bolas de sus adversarios. ¡Qué destrozo! Se hacían pequeñas señas, se comprendían con la mirada sin necesidad de hablar una palabra y por último tomaron la delantera con tanta satisfacción para su sobrina como disgusto para Aristóbulos Ursiclos. Miss Campbell, que estaba un poco retrasada 5 minutos desde el principio de la partida, empezó a jugar con formalidad, demostrando mayor destreza que su compañero, el cual no la dispensaba, sin embargo, de oír sus consejos científicos. El ángulo de reflexión, le decía, es igual al de incidencia y esto le indicará la dirección que debe tomar las bolas después del choque. Para eso es preciso aprovechar. ¿Y por qué no lo aprovecha usted mismo?, le preguntaba Miss Campbell. Le he adelantado 3 arcos. En efecto, Aristóbulos Ursiclos se hallaba lamentablemente retrasado. Intentó más de 10 veces franquear el arco central sin conseguirlo. Se empeñó en que estaba torcido, mandó enderezarlo, modificó su abertura e intentó de nuevo la jugada. Pero la fortuna le fue adversa. Su bola chocó siempre con el hierro y no logró pasar por debajo. Miss Campbell tenía en verdad todo el derecho a quejarse de su compañero.
Ella jugaba muy bien, haciéndose acreedora a los elogios que sus tíos la prodigaban. Era digno de ver cómo se entregaba por completo a aquel juego tan a propósito para desarrollar las gracias del cuerpo. Su pie derecho apoyado en la punta a fin de detener su bola en el momento de tropezar con la otra. Sus dos brazos graciosamente curvados cuando hacía descubrir a su mazo una semicircunferencia. La animación de su lindo rostro ligeramente inclinado hacia el suelo y su cuerpo que se balanceaba a impulsos de un movimiento delicioso. Todo aquel conjunto causaba admiración. Y sin embargo, Aristóbulo Sursiclos no veía nada. El joven científico estaba desconcertado. Los hermanos Melville llevaban una ventaja tan considerable que era difícil adelantarles, pero las alternativas del croquet son tan inesperadas que nunca se debe desesperar de obtener el triunfo. Continuaba pues la partida en condiciones desiguales cuando surgió de improviso un incidente. Aristóbulo Sursiclos encontró por fin ocasión de chocar con la bola del hermano San, que acababa de pasar el arco del centro, delante del cual estaba tenazmente detenida. Dominado por el despecho, aunque esforzándose para permanecer tranquilo a los ojos de la concurrencia, quiso hacer una jugada de maestro y corresponder a su adversario, enviándole fuera de los límites del área de juego. Para esto colocó su bola cerca de la del hermano San, aseguró su adherencia, apisonando la tierra con cuidado, apoyó encima el pie izquierdo y describiendo una circunferencia casi entera para dar mayor fuerza al choque, hizo girar rápidamente su mazo. Un grito horrible se escapó de sus labios, un verdadero aullido de dolor. El mazo, mal dirigido, no golpeó a la bola, sino al pie del desmañado que empezó a saltar sobre una pierna, lanzando gemidos muy naturales sin duda, pero bastante ridículos. Los hermanos Melville acudieron en su auxilio. Afortunadamente el cuero de su bota había amortiguado la violencia del golpe y la contusión no revestía gravedad. Pero Aristóbulo Sursiclos creyó que debía explicar así su torpeza. El rayo, figurado por el mazo, dijo en tono doctoral, haciendo gestos a la vez, ha descrito un círculo concéntrico con el que hubiera debido tocar tangencialmente el suelo, porque yo he acortado mucho el radio. Por eso el choque... ¿Terminamos la partida?, preguntó Miss Campbell. «¿Terminar la partida?», exclamó Aristóbulo Sursiclos. «¿Confesarnos vencidos? Jamás. Empleando las fórmulas del cálculo de las probabilidades podríamos hallar...» «Está bien, continuemos», repuso Miss Campbell. «Pero todas las fórmulas del cálculo de las probabilidades hubieran dado poca suerte a los adversarios de los dos tíos. El hermano San era ya Robert, es decir, que habiendo salvado su bola todos los arcos, había tocado el besán o piquete de llegada, y su juego consistía en ayudar a su compañero chocando con todas las bolas que quería. En efecto, al cabo de algunos golpes la partida estaba definitivamente ganada y los hermanos Melville triunfaban modestamente, como conviene a verdaderos maestros. En cuanto a Aristóbulo Sursiclos, no había conseguido, a pesar de sus pretensiones, franquear el arco central. Miss Campbell
quiso aparecer, sin duda, más despechada de lo que en realidad estaba, y con un vigoroso golpe de mazo despidió la bola sin calcular bien la dirección. La esfera se lanzó fuera del perímetro marcado por la zanja, hacia la parte del mar. Rebotó en un guijarro y, como hubiese dicho Aristóbulo sus ciclos, su peso, multiplicado por el cuadrado de la velocidad, hizo que traspasara el lindero de la playa. Fue un golpe desgraciado. Un joven artista, sentado delante de su caballete, se encontraba allí, preparándose para tomar una vista del mar, limitada por la punta meridional de la rada de Oban. La bola chocó con el lienzo, manchando su color verde con todos los de la paleta, de que se impregnó al pasar y derribó el caballete. El pintor se volvió tranquilamente y dijo: «Antes de comenzar un bombardeo se avisa. Casi siempre. ¿Estaremos aquí seguros?» Miss Campbell, que presintió aquel accidente antes de producirse, corrió hacia la playa. «Ah, señor», dijo dirigiéndose al artista, «le ruego que perdone mi torpeza». Este se levantó y saludó sonriendo a la joven que acababa de disculparse llena de confusión. Era el náufrago del Golfo de Corryvreckan. Y aquí termina el capítulo 10 de esta emocionante historia. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si te ha gustado, regálame un me gusta, un like y comparte a quien pueda interesarle. Déjame tus comentarios, que siempre los leo. Y no te pierdas mañana los siguientes capítulos, capítulo 11 y capítulo 12 de esta emocionante historia. Muchísimas gracias nuevamente y nos oímos en los siguientes capítulos. Adiós.